descubrieron fue una red intrincada, camuflada bajo la apariencia de un negocio legítimo que operaba en la sombra y extendía sus tentáculos por múltiples condados del Reino Unido. Este esquema, aunque meticulosamente organizado, tenía sus raíces en la subcultura del robo de vehículos, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se difuminaba con cada transacción. La historia comenzó en una tranquila calle de West Midlands en 2017, cuando un Mercedes de alto valor fue sustraído en plena noche. Para la mayoría, este sería simplemente otro caso en la estadística de robos de vehículos. Sin embargo, este Mercedes se convertiría en una pieza clave para desentrañar una operación mucho más vasta y sofisticada. A lo largo de los años, mientras las autoridades se esforzaban por combatir el robo de coches, una serie de desapariciones de vehículos en Hampshire, Dorset y Wiltshire comenzó a levantar sospechas. Los coches desaparecían de las entradas de las casas mientras sus dueños dormían, dejando poco rastro tras de sí. Fue en una tarde de junio de 2023 cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. En Toddington Services, en la M1, un abogado llegó puntualmente a una cita que cambiaría el curso de la investigación. Las autoridades, ya en posición, actuaron basándose en información que sugería que el viaje del vehículo no era lo que parecía. Lo que siguió fue el desmantelamiento de una red de desguace de coches que no solo se dedicaba al robo y venta de vehículos, sino que también estaba implicada en el tráfico de drogas valorado en 19 millones de libras. Las investigaciones revelaron un entramado que operaba a plena vista, aprovechando la infraestructura legal para encubrir actividades ilícitas. Nundim Ushad, descrito como la pieza clave de la operación, coordinaba las actividades desde el corazón del negocio. Bajo su dirección, los vehículos robados eran desmantelados y sus piezas redistribuidas a lo largo y ancho del país. Muhammad Nadim, Zahir Hussein y Aman Samiar desempeñaban roles cruciales en la logística y manejo de vehículos y componentes. La operación de desmantelamiento de coches se realizaba con una precisión casi militar, utilizando salvamentos legales como fachada para ocultar la magnitud del fraude. Lo que las autoridades descubrieron fue más que un simple caso de robo. Era la manifestación de una sofisticada red criminal que había logrado infiltrarse en el tejido mismo del comercio automotriz. A medida que cada hilo de esta complicada red se desentrañaba, quedaba claro que la búsqueda de justicia requería no solo desmantelar la operación, sino también comprender las complejidades de un sistema que permitía que tales actividades prosperaran. En última instancia, la caída de esta red no solo representó una victoria para las fuerzas del orden, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza del crimen organizado en el mundo moderno, donde lo que parece ser una simple transacción comercial puede esconder un entramado de actividades ilícitas, invisibles a simple vista, pero devastadoras en su impacto. Se reveló un intrincado entramado de actividades ilícitas. Los vehículos dañados, adquiridos como siniestros totales, ofrecían algo fundamental: documentación legítima. Libros de registro, registros de subastas e historiales de ventas proporcionaban a los automóviles reconstruidos un trasfondo legal. Este papeleo permitía que los vehículos superaran controles que, de otro modo, habrían despertado sospechas. Detrás de esta fachada, sin embargo, las reparaciones no se realizaban con piezas nuevas o certificadas. En su lugar, se utilizaban componentes extraídos de vehículos robados, desmantelados en otros lugares para ser reintegrados en el proceso de reconstrucción. Este método permitía al grupo reintroducir sigilosamente piezas robadas en el mercado, evitando los riesgos asociados con la venta de vehículos enteros robados. Así, el crimen no terminaba con el robo inicial. Lo que esta empresa tapadera ocultaba era una segunda operación que corría paralela, centrada no en el papeleo, sino en el robo sistemático de vehículos para abastecer la demanda de piezas. Los vehículos que alimentaban la operación en Birmingham no eran tomados al azar. Las investigaciones policiales revelaron que los robos se realizaban por encargo, basándose en las piezas necesarias en lugar del valor del automóvil en sí.
Si se necesitaba un motor específico, un sistema de airbag o un módulo electrónico para completar una reconstrucción, se localizaba y robaba un vehículo que coincidiera. Esta estrategia reducía el desperdicio y el riesgo. No era necesario vender o mover vehículos enteros a largas distancias, solo se retiraba lo necesario y el resto se desmantelaba rápidamente o se abandonaba. Los vehículos robados provenían de todo el West Midlands y más allá, no solo de Birmingham. La policía vinculó los robos a ubicaciones como Derbyshire y otros condados circundantes, lo que indicaba que el grupo estaba dispuesto a viajar para obtener los vehículos adecuados. En algunos casos, los propietarios lograron rastrear sus propios automóviles robados hasta sitios conectados con la red, ayudando a la policía a construir un panorama más claro de cómo operaba la línea de suministro. Una vez robado un vehículo, se movía rápidamente. Piezas como motores, airbags, volantes, tableros de instrumentos y unidades de control electrónico se extraían, a menudo en cuestión de horas. Estos componentes se integraban directamente en vehículos que se habían adquirido legítimamente como siniestros totales. Al separar el robo de la reventa, el grupo reducía la posibilidad de que un solo vehículo fuera rastreado de principio a fin. Finalmente, la policía vinculó la operación con 117 vehículos robados, una cifra confirmada mediante exámenes forenses, piezas recuperadas y documentación incautada durante redadas. Sin embargo, lo que la policía aún no había descubierto era dónde se llevaba a cabo este desmantelamiento y cuántas ubicaciones estaban involucradas para mantener la operación en funcionamiento. A medida que la estructura completa de la operación comenzaba a emerger, se revelaba una red meticulosamente organizada, donde la sombra del crimen se extendía más allá de lo visible. En este mundo clandestino, el valor de un automóvil no se medía en función de su estética o marca, sino por las piezas esenciales que podía proporcionar. En última instancia, este complejo sistema de robo y redistribución reflejaba una realidad inquietante. En la oscuridad de la ilegalidad, incluso la maquinaria más compleja puede ser desmantelada y reutilizada, revelando un inquietante retrato de la ingeniosidad humana aplicada al servicio del crimen. La policía comenzó a identificar ubicaciones físicas que conectaban ambos lados de la red. Múltiples locales en Birmingham se utilizaban para desmantelar y procesar vehículos robados. Estos no eran lugares remotos o ocultos, sino unidades industriales y direcciones comerciales, sitios donde la actividad vehicular no parecería inusual y podría continuar sin atraer atención inmediata. Se confirmaron ubicaciones clave en Digbeth, incluyendo locales en Charles Henry Street y Cheapside, así como sitios en Spark Hill, como una unidad comercial en Grove Road. Cada ubicación cumplía un propósito específico. Algunas se usaban para desmantelar vehículos robados, otras para almacenar piezas, y algunas para llevar a cabo trabajos de reconstrucción en autos de salvamento adquiridos por vías legítimas. La magnitud de la operación se hizo más clara a medida que las búsquedas se expandieron. Los oficiales ejecutaron órdenes no solo en talleres, sino también en instalaciones de almacenamiento vinculadas al grupo. En una operación, la policía registró 250 contenedores de envío, descubriendo que alrededor de 30 de ellos contenían partes cortadas de vehículos robados. Algunos contenedores albergaban múltiples motores y cajas de cambios, almacenados listos para su uso o para ser movidos dentro de la red. Lo que la policía comenzó a ver ya no era un conjunto suelto de talleres, sino un sistema coordinado que se extendía por toda la ciudad. Y a medida que los oficiales comenzaron a ingresar a estos sitios, empezaron a encontrar algo aún más preocupante que el volumen de piezas robadas: evidencia de que algunos de los vehículos reconstruidos ya habían sido vendidos de nuevo en el mercado. Un caso destacado en el tribunal involucró un Volkswagen Golf que se había vendido por poco más de 10,000 libras. Para cualquier comprador parecía ser una reparación de un siniestro de seguro, pero un examen forense reveló un descubrimiento impactante. Un examinador especializado informó a la policía que los airbags de ese vehículo podrían no haberse desplegado en una colisión. Los oficiales dijeron que esto creaba un grave riesgo para la seguridad, ya que no había manera de que el comprador supiera si el sistema funcionaría en caso de un accidente, a pesar de haber pagado un precio legítimo por el coche.
Para los investigadores esto cambió la naturaleza del caso más allá del simple crimen vehicular. Ya no se trataba solo de robo y fraude, sino del daño potencial causado por automóviles que habían sido reconstruidos de manera barata y silenciosa, sin considerar a las personas que más tarde dependerían de ellos. Mientras la policía continuaba sus investigaciones, la atención se centró en cuánto tiempo habían estado circulando estos vehículos y qué finalmente llevó a los oficiales a las ubicaciones donde la operación podría ser desmantelada. Durante mucho tiempo, la operación permaneció en gran medida invisible. Lo que finalmente rompió ese equilibrio no fueron descubrimientos fortuitos, sino una serie de pequeños avances que comenzaron con las propias víctimas. En un momento clave, una víctima de Derby tomó la iniciativa, proporcionando información crucial que permitió a las autoridades conectar las piezas del rompecabezas. Fue un recordatorio de que, incluso en las redes más complejas, el hilo humano puede desentrañar los secretos más oscuros. La interconexión de estos esfuerzos revela una verdad más profunda sobre la naturaleza de la seguridad y la confianza en la sociedad, una danza delicada entre la oscuridad y la luz, donde cada paso hacia la justicia ilumina un camino hacia un futuro más seguro. En el corazón de Birmingham, un hombre se enfrentó a una de las situaciones más angustiosas: el robo de su vehículo. Sin embargo, armado con información vital y precisa, fue entregada a la policía, proporcionando la pieza que faltaba en el rompecabezas de un robo reportado y un sitio físico vinculado a una operación de reconstrucción ilícita. Paralelamente, los oficiales reabrieron casos antiguos que permanecían sin resolver. Uno de estos casos involucraba a un Mercedes SL400, valorado en aproximadamente 70,000 libras, robado en 2017. Como muchos robos de vehículos de alto valor, el caso había quedado en el olvido. Sin embargo, la inteligencia recabada durante las investigaciones en Sparkle dirigió a la policía a un garaje en Digbeth, donde finalmente se localizó el mismo Mercedes. Este hallazgo era significativo. El vehículo no había sido exportado ni dado de baja. Había permanecido dentro de una red, circulando por lugares vinculados al desmantelamiento y reparación. Con estos vínculos establecidos, la policía inició una vigilancia encubierta en varios locales asociados al grupo criminal. Los oficiales monitorearon el movimiento de vehículos, rastrearon a los individuos que iban y venían y construyeron un panorama detallado de cómo se usaban las diferentes ubicaciones. Esta fase permitió a la policía identificar a los involucrados, qué sitios estaban activos y cuándo se movían los vehículos robados. Para cuando se prepararon las órdenes de allanamiento, los investigadores estaban seguros de que se enfrentaban a una operación coordinada, más que a delitos aislados. La inteligencia recopilada a partir de informes de víctimas, robos históricos y trabajo de vigilancia se integró para planear una serie de redadas coordinadas en todo Birmingham. Lo que siguió expondría la escala física completa de la operación y llevaría a las personas a cargo cara a cara con las pruebas que ya no podrían refutar. Cuando la policía actuó, lo hizo de manera simultánea en múltiples ubicaciones de Birmingham. Las órdenes se ejecutaron en garajes, unidades industriales y sitios de almacenamiento que habían estado bajo vigilancia durante semanas. Los oficiales ingresaron a los locales con cámaras corporales, documentando el momento en que la investigación pasó de la recopilación de inteligencia a la aplicación de la ley. Las imágenes, posteriormente publicadas por la policía, mostraron a los oficiales entrando en patios y talleres, donde piezas de vehículos estaban esparcidas por el suelo y bancos de trabajo. Algunos sitios parecían activos, con herramientas dispuestas y vehículos parcialmente desmantelados. En el momento de la redada, varios sospechosos intentaron huir. En un incidente capturado por las cámaras corporales, un hombre corrió desde un patio al ingresar la policía. Fue finalmente capturado tras quedar atrapado al lado de una furgoneta, incapaz de escapar mientras los oficiales se acercaban. Este mismo hombre también fue condenado posteriormente por agredir a oficiales de policía mientras intentaba resistirse al arresto. La operación culminó en la revelación de una red que había operado con impunidad, desmantelando y redistribuyendo vehículos robados. Sin embargo, la justicia prevaleció, recordando que, aunque las sombras puedan ocultar la verdad por un tiempo, la luz de la verdad siempre encuentra su camino.
La determinación y el ingenio humano se erigen como baluartes para restaurar el orden en un mundo a menudo sacudido por el caos. En el corazón del sistema judicial británico, un caso de desmantelamiento y reconstrucción de vehículos robados salió a la luz, revelando un entramado de actividades delictivas meticulosamente organizadas. Los agentes de la ley, en su búsqueda incansable de la verdad, comenzaron un meticuloso proceso de documentación dentro de las unidades implicadas. Con precisión quirúrgica, cada componente fue fotografiado, catalogado y sometido a un minucioso escrutinio para determinar su origen. El descubrimiento de estas operaciones físicas llevó a que cualquier explicación legítima se hicieron evidentes. Las sumas que fluían a través de ciertas cuentas eran incongruentes con los ingresos declarados por los implicados, lo que reforzó la conclusión de que el desmantelamiento y la reconstrucción generaban ganancias criminales considerables. El caso contra este grupo llegó al Tribunal de la Corona de Birmingham en 2019. Los fiscales presentaron pruebas abrumadoras que desnudaron la magnitud de la operación y los roles desempeñados por cada acusado. El juez describió la operación como organizada y deliberada, señalando que había estado operando durante un periodo significativo e involucraba actividad criminal repetida en lugar de incidentes aislados. Nadim Ashad recibió la sentencia más larga, 7 años de prisión. Muhammad Nadim fue condenado a 6 años, Zahir Hussain a 4 años y 6 meses, y Aman Samir recibió una sentencia de 5 años por su rol operativo y 3 meses adicionales por agredir a los oficiales de policía. Tras las sentencias de prisión, el caso regresó a los tribunales para procedimientos de confiscación bajo la Ley de Procedes del Crimen. En una audiencia en el Tribunal de la Corona de Wolverhampton en 2020, se ordenó a Nadim Ashad que devolviera 114.941 libras, tras no poder justificar una serie de depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias. Muhammad Nadim fue ordenado a devolver 17.543 libras después de un examen exhaustivo de sus registros financieros. Aman Samir también tuvo que reembolsar 51.183 libras, monto que representaba el beneficio criminal derivado de su participación en la operación. Para Zahir Hussain, el tribunal confirmó que una aplicación separada de la Ley de Procedes del Crimen aún estaba pendiente. Sin embargo, mientras la policía cerraba el libro de una operación construida alrededor de vehículos robados y legitimidades falsas, un nuevo patrón comenzaba a formarse en otra parte. Entre febrero y octubre de 2023, una operación de robo coordinada se desplegó en el sur de Inglaterra. Silenciosa y eficaz, esta nueva ola de crimen se desarrollaba noche tras noche, mientras las víctimas dormían, señalando que el ciclo interminable del crimen y la justicia continuaba su incesante marcha. En este mundo, donde la oscuridad busca siempre ocultarse en las sombras, la búsqueda de justicia persiste, incansable e inquebrantable. Enclavada en el corazón de Southampton, una pequeña y enigmática célula operativa dirigía un entramado de sutiles y calculados robos vehiculares. En el epicentro de esta red se encontraban George Berry y Benjamin Cross, quienes, según confirmaron las autoridades, orquestaron una extensa campaña de sustracción de vehículos. No se trataba de simples actos oportunistas. Berry y Cross coordinaban un engranaje meticulosamente estructurado, diseñado para abastecer encargos específicos de automóviles de alta gama, especialmente aquellos dotados de sistemas de encendido sin llave. A su alrededor gravitaban otros cómplices, como Bradley Paddock, quien asumía un papel activo en el robo y manipulación de los vehículos, y asociados que se encargaban del transporte, almacenamiento y ocultamiento de los mismos. Durante un lapso de 8 meses, este grupo logró sustraer 107 vehículos. La mayoría de estos, 76 para ser precisos, desaparecieron en Hampshire. En Dorset, 28 más fueron reportados como robados y 3 en Wiltshire. Las investigaciones policiales revelaron un patrón uniforme en todos los robos, conectando cada uno de ellos a la misma organización criminal.
Los vehículos eran sustraídos casi exclusivamente de las entradas privadas de las residencias, a menudo a escasos metros de los hogares de sus propietarios. Este detalle no era fortuito, sino una táctica deliberada fundamentada en la tecnología que el grupo empleaba, la cual exploraremos en breve. Los investigadores señalaron que este enfoque minimizaba el riesgo en cada fase del proceso. Las tranquilas calles residenciales ofrecían un escenario con pocos testigos y la ausencia de daños visibles en los vehículos retardaba las denuncias. Para cuando los propietarios se percataban y contactaban a la policía, los automóviles ya estaban siendo trasladados lejos de la zona. A medida que avanzaba el verano de 2023, los informes de diferentes fuerzas policiales comenzaron a compararse y la magnitud de la operación se volvió innegable. Lo que inicialmente parecían robos aislados, en realidad formaban parte de una campaña organizada y dirigida meticulosamente por las mismas personas, noche tras noche. Sin embargo, aunque los coches desaparecían de las entradas, no lo hacían sin dejar rastro. Cada uno era llevado a un lugar específico con un propósito que pronto se revelaría. Pero el éxito de esta operación no residía únicamente en el tiempo y el lugar. La banda explotaba vulnerabilidades en la seguridad de los vehículos modernos, debilidades que conocían al detalle y que repetidamente utilizaban. En los tribunales, la policía reveló que el grupo se valía de dispositivos de retransmisión de señal, comúnmente conocidos como amplificadores de señal. Estos artefactos interceptaban y extendían la señal del llavero del propietario del automóvil, incluso cuando éste se encontraba dentro de su hogar. Al posicionarse cerca de la propiedad, un miembro del grupo capturaba la señal, mientras otro la retransmitía al vehículo estacionado afuera. Para el automóvil, era como si el llavero estuviera justo al lado. Una vez que la señal se retransmitía, el vehículo podía ser desbloqueado silenciosamente, sin causar ninguna perturbación. El coche respondía como lo haría si su dueño se acercara de manera habitual. Esta sofisticada operación no solo desvelaba la pericia técnica de los perpetradores, sino también una comprensión profunda de las fallas en los sistemas de seguridad contemporáneos. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, este episodio resalta una paradoja inquietante. Cuanto más avanzamos, más complejos se vuelven los desafíos que enfrentamos. La historia de Berry y Cross es un recordatorio de las sombras que acechan en los márgenes del progreso. Los investigadores afirmaron que este método permitía al grupo vulnerar los sistemas de seguridad de las fábricas en cuestión de segundos. Pero en algunos casos, la operación iba más allá. La policía descubrió pruebas del uso de inhibidores de señal, dispositivos que impedían que los coches se bloquearan cuando sus propietarios presionaban los mandos a distancia. Los dueños creían que sus vehículos estaban seguros, cuando en realidad permanecían abiertos. Este enfoque en dos etapas reducía el riesgo. En lugar de robar el coche de inmediato, el grupo veía estos dispositivos como herramientas estándar de su oficio. Eran portátiles, fáciles de reemplazar y dejaban poco rastro físico. Combinado con la naturaleza silenciosa de los robos, esto hacía que los crímenes fueran difíciles de detectar en tiempo real. Sin embargo, aunque la tecnología permitía que los coches fueran tomados de manera limpia, no explicaba lo que sucedía después. Había un plan meticulosamente diseñado para mover los vehículos rápidamente y mantenerlos fuera de la vista. El robo era solo el primer paso. Lo crucial era el destino del coche y la rapidez con la que podía ser desmantelado. Poco después, los vehículos robados eran canalizados fuera de los condados donde habían sido sustraídos y transportados a un taller clandestino en Surrey. Este lugar era operado por un grupo de crimen organizado separado que trabajaba más adelante en la cadena de suministro criminal. La separación entre el robo y el desmantelamiento era deliberada. Al mantener estas actividades en manos distintas, cada grupo reducía su exposición en caso de que la policía comenzara a investigar. Los coches eran desmantelados de manera similar a lo que se ha discutido en casos anteriores. El enfoque se centraba en vehículos de alta gama, especialmente aquellos con piezas que podían ser reutilizadas o vendidas fácilmente. Las marcas más frecuentemente atacadas incluían Range Rover, Bentley, Mercedes, Audi y Jaguar.
Estos vehículos compartían dos características: una fuerte demanda de piezas de repuesto y el uso generalizado de sistemas de entrada sin llave, ya explotados en la etapa de robo. Más importante aún, las piezas podían ser movidas independientemente, vendidas o reutilizadas sin atraer el mismo nivel de escrutinio que un vehículo completo. Pero el desmantelamiento era solo parte del proceso. Una vez retirados los componentes, aún necesitaban un destino y alguien listo para recibirlos. Ese paso final revelaría cuán coordinada se había vuelto la red criminal. Aunque los robos eran planeados con precisión, su impacto distaba mucho de ser clínico. Detrás de cada vehículo sustraído había una persona enfrentándose a las consecuencias. En muchos casos, esas consecuencias iban mucho más allá de la pérdida del coche. En un caso destacado durante los procedimientos judiciales, una furgoneta robada de un camino de entrada en Hampshire fue hallada más tarde abandonada en Western Shore, cerca de Southampton. Cuando fue recuperada, el cableado había sido arrancado y el vehículo era inutilizable. La historia de estos robos no solo es un relato de ingenio criminal, sino también un reflejo de cómo la tecnología y la organización pueden ser pervertidas para fines oscuros. Mientras algunos ven una oportunidad en el caos, otros deben recoger las piezas, tanto literal como figurativamente, de lo que quedó atrás. En una tranquila comunidad, un hombre se encontraba reflexionando sobre su reciente pérdida. Después de años de arduo trabajo, finalmente había terminado de pagar la furgoneta que utilizaba diariamente para su empleo y para asistir a sus familiares. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, este preciado vehículo había desaparecido. La falta de transporte no solo le dejó sin un medio para trabajar, sino también sin la capacidad de continuar con su vida cotidiana como de costumbre. En otra parte, un artesano despertó una mañana para descubrir que su vehículo, junto con herramientas valoradas en más de 40,000 libras, había sido robado mientras él dormía. La ausencia de estos instrumentos esenciales le obligó a cesar sus actividades laborales por completo. Las repercusiones financieras fueron devastadoras: contratos perdidos, trabajos cancelados y una incertidumbre económica que se extendió por meses. En el tribunal, confesó que reconstruir su negocio fue una tarea mucho más ardua que simplemente reemplazar la furgoneta. Las declaraciones de impacto de las víctimas, leídas durante la sentencia, revelaron un panorama uniforme de angustia. Muchos describieron el robo no solo como una pérdida económica, sino también como una violación a su intimidad, al saber que extraños habían irrumpido en su propiedad en plena noche sin ser detectados. El tribunal escuchó que estas no eran pérdidas abstractas, sino interrupciones tangibles en la vida diaria de las personas. A medida que los jueces consideraban estas declaraciones, se hizo evidente que el daño causado por la operación no se mediría solo en vehículos robados, sino en las vidas que habían sido silenciosamente desviadas de su curso. A medida que aumentaban los informes de robos nocturnos de vehículos, se hizo evidente que ninguna fuerza policial podía enfrentar el problema por sí sola. La magnitud y extensión de los delitos exigieron que la investigación se expandiera rápidamente más allá de los límites del condado. En total, 7 fuerzas policiales se involucraron, compartiendo inteligencia y coordinando esfuerzos para rastrear al grupo responsable. La investigación fue liderada por la Constabularia de Hampshire y su unidad de crimen organizado Sirius, con el apoyo de fuerzas vecinas en Dorset y Wiltshire, así como equipos regionales especializados. Durante el transcurso de la investigación, los oficiales dedicaron más de 12,000 horas a desentrañar cómo funcionaba la operación y quiénes estaban detrás de ella. Se empleó una combinación de técnicas investigativas para construir el caso. El reconocimiento automático de matrículas, ANPR, permitió que coincidían con los robos denunciados. Los datos telefónicos fueron analizados para identificar contactos entre los miembros del grupo y situar a individuos cerca de los lugares de robo en momentos clave. Esta evidencia digital fue respaldada por vigilancia física, con oficiales monitoreando sospechosos, vehículos y direcciones conocidas durante periodos prolongados. Cada línea de evidencia fue contrastada con las demás.
Los registros de ANPR se compararon con los datos de localización telefónica y los registros de vigilancia se cotejaron con los tiempos de los robos. Con el tiempo, esto permitió a la policía pasar de la sospecha a la certeza, demostrando que el mismo grupo estaba implicado repetidamente en estos actos. A través de una laboriosa red de investigaciones y colaboración interdepartamental, se tejió una narrativa que fue más allá de la simple recuperación de bienes materiales, enfocándose en el tejido humano de la sociedad que había sido desgarrado por estos crímenes. Así, el verdadero impacto de estos eventos se midió en las vidas humanas que, como hojas al viento, habían sido arrastradas por un temporal de incertidumbre y pérdida. Un automóvil. Era un intercambio discreto, calculado, en un entorno donde la rutina diaria servía como el camuflaje perfecto para una transacción ilícita. Lo que se movía aquel día no eran simples mercancías comerciales, sino algo mucho más siniestro. Un cargamento de drogas destinado a alimentar una red de distribución meticulosamente organizada en el corazón de la ciudad. En ese momento, las fuerzas del orden, que habían estado siguiendo cada movimiento de este entramado, se preparaban para actuar. La operación, que había comenzado como una investigación sobre delitos dispersos a lo largo de cientos de millas, había evolucionado hasta descubrir una red criminal sofisticada y bien engrasada. El tráfico de drogas, a diferencia de otros crímenes, se infiltra en el tejido social, afectando comunidades enteras, desde el usuario hasta las familias que intentan proteger a sus seres queridos de sus devastadoras consecuencias. Este convoy de drogas, que parecía un simple intercambio comercial, era parte de una cadena mucho más extensa que cruzaba fronteras y desafiaba las leyes establecidas. La detención de Ahmed Omar y Rudy Class no fue simplemente el resultado de un golpe de suerte. Era el fruto de meses de vigilancia encubierta, escuchas y la colaboración internacional entre agencias de seguridad. Cada paso había sido cuidadosamente documentado, cada conexión trazada, hasta que el cuadro completo del crimen organizado se hizo evidente. El caso fue presentado ante el Tribunal de la Corona de Southampton, donde se desentrañaron los detalles de este entramado criminal. El juez Nigel Peters, conocido por su rigor y dedicación a la justicia, escuchó atentamente los argumentos presentados. La sentencia no solo fue un castigo para los individuos, sino un mensaje contundente a quienes operan en las sombras del crimen organizado. Ahmed Omar, con una historia de tráfico de drogas en la capital, recibió una condena que reflejaba no solo sus acciones, sino también el impacto de su negocio en la sociedad. Rudy Class, quien había usado su negocio legítimo como fachada, fue condenado por su papel en facilitar la importación de sustancias prohibidas. Sin embargo, mientras algunos de los principales actores de esta red enfrentaban la justicia, las autoridades no podían permitirse descansar. Sabían que, aunque este golpe había desmantelado una parte significativa de la operación, otros eslabones de la cadena continuarían buscando maneras de evadir la ley. En la vasta red de carreteras del Reino Unido, los vehículos continúan su marcha, algunos llevando cargas inocuas, otros ocultando secretos oscuros. La lucha contra el crimen organizado es interminable, y cada victoria es solo un paso más en el camino hacia un mundo más justo y seguro. Mientras el sistema judicial hace su parte, la sociedad debe reflexionar sobre las raíces de estos problemas y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un cambio duradero. En un rincón oculto de la vida cotidiana, una operación de vigilancia se desarrollaba con precisión quirúrgica. Los agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Oriental observaban atentamente, ocultos en las sombras, mientras un camión y un automóvil se movían en un silencioso ballet de intercambio ilícito. La inteligencia obtenida previamente había desencadenado una serie de alarmas, aunque la fuente de dicha información permanece envuelta en misterio. Lo que se sabía con certeza era suficiente para que los oficiales se anticiparan estratégicamente, permitiendo que el intercambio se realizara bajo su atenta mirada antes de intervenir con decisión. Al completarse el traspaso, la policía actuó con rapidez y precisión. Ambos vehículos fueron detenidos y registrados en un área de servicio. Dentro del coche de Omar, los agentes descubrieron 36 kilogramos de cocaína,
meticulosamente empaquetados en bloques comprimidos. Al inspeccionar el remolque del camión, la magnitud de la operación se reveló en toda su extensión. Oculta entre una carga legítima de cajas vacías de aislamiento farmacéutico yacían 155 kilogramos adicionales de cocaína, elevando la incautación total a 191 kilogramos. La droga había sido cuidadosamente disimulada con empaques utilizados habitualmente para el transporte de muestras médicas, un método ingenioso diseñado para eludir sospechas durante el transporte transfronterizo. La cocaína estaba dividida en bloques de 1 kilogramo, algunos de los cuales llevaban marcas distintivas utilizadas posteriormente por los investigadores para vincular el cargamento con redes criminales más amplias. La policía estimó el valor potencial en la calle de las drogas en 19.200.000 libras, y mientras los oficiales comenzaban a rastrear el origen y el destino planeado del envío, la atención se desplazó de la incautación en sí a las personas encargadas de mover tal cantidad de drogas a través de las fronteras y hacia el Reino Unido. La investigación se extendió rápidamente más allá de los servicios de Tollington. La magnitud de las drogas recuperadas indicaba algo mucho mayor que un simple intercambio. Los investigadores comenzaron a reconstruir el viaje del camión y las identidades de las personas encargadas de mover su contenido. Se identificó a Clays y Ahmed Omar como miembros de confianza de un grupo delictivo organizado internacional. Sus roles eran distintos pero interconectados. Clays era responsable de introducir las drogas en el país bajo la apariencia de carga legítima, mientras que Omar estaba posicionado para recibir y distribuir los cargamentos dentro del Reino Unido. Según la policía, la cocaína incautada en Tollington estaba destinada a su distribución en todo el país, más allá del suministro local. Junto a las pruebas físicas, los oficiales comenzaron a examinar el material digital recuperado durante los arrestos. Una descarga del teléfono móvil de Omar proporcionó una visión crítica de su trasfondo y nivel de implicación. Los investigadores descubrieron mensajes y datos que mostraban que Omar había estado involucrado en actividades de tráfico de drogas desde al menos el año 2021. La evidencia del teléfono también reveló que Omar había participado previamente en operaciones similares, sugiriendo una participación continua y significativa en el mundo clandestino del narcotráfico. En este complejo entramado de engaño y delito, la historia no solo es de drogas y cifras, sino de la intrincada red de relaciones humanas y decisiones que sostienen el oscuro comercio. En el corazón de esta operación se encuentra la lucha eterna entre la ley y aquellos que buscan subvertirla, un recordatorio implacable de que, aunque el rostro del crimen puede cambiar, la batalla por la justicia persiste, resonando a través de las fronteras y el tiempo. Las investigaciones sobre la importación de cannabis revelaron un conocimiento profundo de los métodos de suministro transfronterizo y una disposición a participar en el tráfico a gran escala. Este material demostró que la entrega en Tollington no fue una decisión impulsiva o aislada, sino parte de un patrón de actividad delictiva a largo plazo. En conjunto, las drogas no llegaron por casualidad, y los hombres arrestados no fueron elegidos al azar. Los investigadores comenzaron a desentrañar una cadena de suministro que se extendía mucho más allá de una estación de servicio en autopista, una red que finalmente sería expuesta en el tribunal a través del peso combinado de pruebas físicas, digitales y financieras. El caso criminal que comenzó en una estación de servicio fue llevado ante el Tribunal de la Corona de Luton en el año 2024, donde se detalló la magnitud total de la operación y los roles desempeñados por cada individuo. Rudy Kloss, de 62 años, fue juzgado por su participación en la importación de cientos de kilogramos al Reino Unido. El juez lo condenó a 20 años de prisión. El tribunal explicó que una sentencia de tal magnitud reflejaba tanto el daño causado por el tráfico de drogas a gran escala como la necesidad de disuadir a otros que operan en ese nivel. Por otro lado, Ahmed Omar, de 29 años en el momento del delito y 30 al ser sentenciado, compareció por separado ante el mismo tribunal. Omar se declaró culpable de posesión con intención de suministrar drogas de clase A. Fue condenado a 8 años y 9 meses de prisión. Estos casos reflejan el complejo entramado de la delincuencia organizada y el impacto devastador que tiene en la sociedad.
La justicia busca no solo castigar, sino también prevenir futuros delitos, recordándonos que las acciones individuales son parte de un entramado más amplio que afecta a la colectividad.